Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión, un niño del colegio, pequeño además, de tercero o cuarto de primaria, yo creo que, como ya hemos estado hablando de la misa y de la preparación para las primeras comuniones y tal, me dijo, entonces, Jesús está continuamente muriendo y resucitando en la misa. Dije, pues, hombre, no es así, ¿no? Porque ya murió y resucitó una vez. Pero el niño había entendido algo, ¿eh? Algo había entendido. Y no es que realmente el Señor esté constantemente viniendo en cada Adviento, ¿no? Ya vino en el tiempo, en lo que vamos a celebrar ahora, la Navidad. Es decir, hace más de 2000 años, pues Jesús nació en Belén, vivió esa línea histórica hace más de 2000 años, pero nosotros seguimos celebrándolo, ¿no? Pero vendrá al final de los tiempos. Vendrá al final de los tiempos, pues eso, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y mientras tanto, pues viene, y eso hace referencia a lo que decía aquel niño, viene constantemente, pues, por ejemplo, cada vez que se celebra la Santa Misa, la Eucaristía. Tanto la venida de Jesús en carne mortal, al final de los tiempos, bueno, ya era mortal, que al final de los tiempos, para carne resucitada, como la primera venida, pues son cosas en un tiempo concreto. Pero ahora se sigue actualizando. Ahora se sigue actualizando en la celebración de la Eucaristía. Por eso, en ese tiempo de Adviento, la actitud central del Adviento es esperanza. Es esperanza, es Dios mismo quien nos invita a preparar el camino para su venida, porque Él va a venir. Y de hecho, la Eucaristía tiene que ver mucho con la esperanza, porque es prenda de la gloria futura. Por eso hemos de intentar, como dice el Papa Emérito, gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. Y gracias a la Eucaristía, pues eso es para nosotros razón de la esperanza. Por eso, nosotros, cuando recibimos esa prenda de la gloria futura, estamos solamente recibiendo a Cristo ahora, sino que también sabemos que Dios nos dice, oye, esto es prenda de lo que vas a gozar eternamente en el cielo, de mi presencia. Le pedimos al Señor ahora en este rato de oración, así como los que estarán preocupados por los resultados del partido, que si gana uno, gana otro. Ayer pregunté a mi hermano qué partido, que quién quería que ganara, y me dijo, me da exactamente igual. Que gane el que quiera. Digo, alguien tiene que ganar, y me da exactamente igual. Bueno, pues así como los que están con los partidos estarán preocupados por si van a jugar bien o no van a jugar bien, nosotros estamos con la mirada puesta, con la esperanza puesta en el Señor. Y por eso en la carta que citaba en la meditación anterior del prelado del Opus Dei, don Fernando, del Padre,
asumir con todas sus consecuencias una actitud cotidiana de abandono esperanzado, dice, basada en la filiación divina. Es como cerrar ya el círculo, ¿no? Cerrar el círculo de las meditaciones. Es decir, Cristo nos ha hecho hijos, somos hijos en el Hijo. Y entonces, pues participaremos de esa gloria futura, porque somos herederos, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y por eso tenemos esa seguridad. Hablaba alguien, el otro día, no sé dónde además, hablaban de que hay gente que en los distintos sitios o lugares, por los impuestos que hay, renuncian a las herencias, ¿no? Y renuncian pues porque tienen que pagar tantos impuestos que mira, no me compensa. Por lo cual, pues, yo no quiero esta herencia. Nosotros vamos a recibir una herencia que sobrepasa cualquier imaginación, cualquier expectativa. De abandono esperanzado, basada en la filiación divina. Porque como sabemos, el fundamento de todo es la filiación divina. Siempre decía San José María que somos gente de la calle. Y cuando trabajamos en las cosas temporales lo hacemos porque ese es nuestro sitio. Ese es el lugar en el que encontramos a Jesucristo, en el que nuestra vocación nos ha dejado. Pero estamos seguros, firmes, apoyados en la filiación divina. Hoy, en la parroquia, en la homilía, recordaba, como el Evangelio es de San José, recordaba esas palabras o ese diálogo que mantiene la Virgen y San José camino de Belén, cuando tiene que ir ella, la Virgen embarazada, San José preocupado por el frío, que tienen que cruzar el río 2 veces, por problemas puede haber de asaltantes. Sí me acuerdo de cuando San José María fue por primera vez a Roma desde Génova y tenían miedo de que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial había peligros también de asaltos y de bandidajes en las montañas de Italia, que tenían que cruzar hasta llegar a Roma. Pues igual la Virgen y San José también tenían bandidos que le podían asaltar, y la preocupación de San José por la Virgen. Y la Virgen que le dice, pero ya él cuenta con ello. Él cuenta con ello. Sí, pero no nos ahorra ninguna preocupación, Sí, pues también. Espera que nosotros pongamos de nuestra parte, pero ella cuenta con ello. Él está velando por nosotros. Por eso, lo que decía en la meditación anterior, esa luz de las torres del santuario de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, pues, y esas luces de Belén nos tienen que recordar la esperanza. Yo me imagino a los pastores. Claro, son gente de pueblo, gente, perdónme la expresión, gente de campo, gente con poca cultura. Y que ellos les aparezcan unos ángeles a mitad de la noche y le empiezan a decir que vayan a Belén y en la gruta encontrarán al niño recostado con su madre, pues el Mesías, el nacido rey de los judíos, es algo que les tiene que romper todos los esquemas, ¿no? Les tienen que sorprender, pues ellos van allí. Pues nosotros también tenemos que tener esa esperanza y esa seguridad de que vamos a encontrarnos con el Señor. De que no es simplemente, pues no sé, una alucinación o un sentimiento de colectivo, de ánimo o de visionarios, ¿no? Es la realidad. Por eso hay que oír lo contrario de la mística ojalatera. Ojalá tal, ojalá cual, ojalá esto, lo otro.
Vida interior, decía San José María, vida interior. Vida interior es la clave para poder avanzar. Santidad en las tareas ordinarias. Santidad en las cosas pequeñas. Santidad en la labor profesional. En los afanes de cada día. Santidad para santificar a los demás. Soñaba en cierta ocasión un conocido mío, nunca le acabo de conocer bien, que volaba en un avión a mucha altura, pero no dentro, en la cabina, iba montado sobre las alas. Yo debo recordar, pero no me acuerdo del nombre, que hace muchos años, cuando era joven, en una convivencia en Retamar conocí a un chico, entre los cientos que había allí, conocí a un chico y después pues, le pedí la pista porque además yo no vivía en Madrid, con lo cual no. Pero después vi que se había dedicado al mundo del arte, es decir, que había se dedicado a pintar. Por lo menos, no sé por qué, me tropecé con él de pintor. Y vi que uno de sus cuadros, o dos, era esto. Era un avión y alguien fuera del avión, en la sala del avión. Se ve que en aquella convivencia se le había quedado esa idea, ¿no? Y lo había reflejado. Lo había reflejado en su pintura. Pues continúa San José María, pobre desgraciado, cómo padecía y se angustiaba. Parecía que nuestro Señor le daba a entender que así van, inseguras, con zozobras, por las alturas de Dios, las almas apostólicas que carecen de vida interior o la descuidan, con el peligro constante de venirse abajo sufriendo inciertas. Bueno, pues para mantener en ese camino de esperanza, ese camino de confianza en el Señor, para tener esa certeza de que el Señor no nos abandona, pues es importante que haya ese apoyo, ese trato, esa vida interior. La vida interior se llama así porque es encontrar a Dios en nuestro interior. Si no, se va con la zozobra de que en cualquier momento el avión puede hacer un extraño y uno venirse abajo. Y no me imagino yo el miedo de las personas que pueden estar pues eso, haciendo eso, ¿no? Yendo en el ala del avión por fuera. Yo digo que es muy gráfico, ¿no? Es muy gráfico. Porque ya imaginarme solamente con hacer o parapente o hacer vuelo sin motor, que alguien me dijo que estaba haciendo un curso de vuelo sin motor el otro día, o vuelo sin motor, o ya no digamos pues esos paracaídas que van arrastrados por una lancha en la playa y te elevan y estás viendo el agua abajo y estás viendo, pues que eso me ofrecieron en cierta ocasión en Málaga y dije que no estaba dispuesto a hacerlo. Cuando era joven no estaba dispuesto a hacerlo, a lo mejor ahora sí. Pero bueno, yo comprendo esa zozobra, yo comprendo ese miedo. Pues imagínate cuando uno va sin vida interior, es decir, sin trato personal con el Señor, sin esa confianza que da, esa seguridad que da el Señor. El sabernos contemplados, apoyados, esperanza, pero la esperanza no es una virtud de los locos o de los ciegos. La esperanza es, y además esa frase que tampoco es muy cierta, es lo último que se pierde. Este autor francés que tiene un libro sobre la esperanza, va hablando de las tres virtudes de la caridad, aquí habla de la caridad, habla de la fe, la caridad que ha construido grandes hospitales, grandes pues sitios de recoger a las personas necesitadas,
la fe que ha construido grandes catedrales, pero mi pequeña esperanza, dice él, la que me permite abandonarme en el Señor, mi pequeña esperanza. Es pequeñita, efectivamente, porque es la menos, es la que lleva a decirle al Señor, Señor, tú eres mi Padre, Padre nuestro, y en ti me confío, y en ti me apoyo. Por eso en la intimidad del trato con el Señor, ahora que estamos aquí intentando hacer este rato de meditación, pues en la intimidad preguntémonos, ¿realmente me encuentro con el Señor en la intimidad de mi alma? ¿Realmente confío en el Señor? ¿Busco refugio en la presencia de Dios, en la piedad, con las pequeñas mortificaciones, con la preocupación por los demás? Esto es lo que nos hace, decía San José María, fuertes, serenos y vencedores. Eso, no, ni los talentos, ni los millones, ni la influencia política, económica, social, sino la presencia de Dios, la piedad, el encontrarnos con el Señor en nuestro interior. San José María, como sabemos, y además tenemos aquí una cruz en el oratorio, San José María tenía una gran devoción a la cruz, adoraba a Jesucristo crucificado y trataba de acoger la cruz tanto en las renuncias y mortificaciones voluntarias como en las contradicciones y sufrimientos. Y por eso quiso que en los oratorios de la obra hubiera una cruz de color negro y sin imagen del crucificado, generalmente en el oratorio o a la entrada del mismo. El origen de esta práctica se remonta a la Navidad. Tú dices, no, sería la Semana Santa, no. A la Navidad de 1933, cuando el fundador y otros miembros de la obra amueblaban el piso de la Academia Día, la primera sede de carácter corporativo del Opus Dei. En el cuarto de dirección, no había oratorio todavía, Escrivá de Balaguer colocó una gran cruz de palo sin el Cristo, y en esas fechas anotó el motivo en sus apuntes íntimos. Cuando veáis una pobre cruz de palo, sola, despreciable y sin valor, y sin crucifijo, no olvidéis que es vuestra cruz, la de cada día, la escondida, sin brillo y sin consuelo, que está esperando el crucifijo que le falta, y ese crucifijo has de ser tú. Sabemos que después eso le llevó, esa costumbre, le llevó a críticas, le llevó a que hicieran exageraciones, etcétera, 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 muy dada por gente calenturienta que imaginaba lo inimaginable, como porque es la razón de ser de esa cruz. Pero él sí quiso que se siguiera viviendo esa costumbre. Es más, le pidió al Papa, a la Santa Sede, que concediera indulgencias a los que al pasar por delante de la cruz besaran o dijeran una ejaculatoria. Hemos de pensar que el sentido de la cruz no es otro que lo que él ha repetido tantas veces: poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Cuando sea levantado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. ¿Y tú y yo estamos seguros de que el Señor va a traer todo hacia Él? ¿O pensamos que esta batalla ya la hemos perdido? ¿Tú estás seguro de que estas palabras del Señor se cumplirán? ¿O tú piensas que eso ya no tiene nada? Años antes, año y medio antes, el 7 de agosto de 1931, mientras se celebraba la misa en el patronato de enfermos, San José María tuvo una comprensión nueva de las palabras de Jesucristo: cuando yo sea alzado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Entendió que el cristiano se identifica con Cristo y lo hace presente en el mundo a través de las actividades que desempeña. Y hemos de seguir llevando a Cristo. A mí me hace gracia cuando veo a los niños que llevan al cuello no solamente el escapulario del Carmen. Ayer le veía a uno y decía, ¿pero tú cuántas medallas llevas? Me enseñó una del escapulario del Carmen, otra era la medalla milagrosa, a veces también llevan un crucifijo pequeñito y a veces llevan, pues no sé. Está muy bien las medallas, está muy bien la cruz colgando al cuello. Pero donde realmente hay que poner a Cristo es en las actividades de cada día. Donde hay que encontrar la cruz en las actividades de cada día. Ahí. Comprendí que serán los hombres y mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con la doctrina de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Y vi triunfar al Señor atrayendo así todas las cosas. Él le vio. San José María no era muy dado a hablar de hechos sobrenaturales. No era muy dado, al contrario. Lo nuestro es lo ordinario. Por eso, cuando él te explica en sus apuntes íntimos eso, y vi, pues mira, que el fin del mundo, hay gente que piensa que, no sé dónde lo leía, que el fin del mundo será pronto. Bueno, pues todo siempre ha habido, el tema de final del mundo al comienzo del segundo milenio, al comienzo del tercer milenio, en el año no sé qué, el año no sé cuánto, siempre ha habido gente de este tema escatológico, ¿no? Pero no sé si nosotros veremos el fin del mundo o veremos ya desde la otra vida. Pero la realidad es que Cristo triunfa. Y cuando venga, al final de los tiempos, Cristo triunfa. Y mientras tanto, te pide a ti y a mí que contribuyamos de ese modo. Por eso, los estudiantes que iban por la Academia Día y tenían dirección espiritual con San José María, le preguntaban por la cruz, porque no era habitual ver una cruz sin crucifijo. Después ya, con el tiempo se han ido un poco como... incluso he visto alguna fotografía de WhatsApp en la que hay, bueno, podría decirte el nombre, de un muchacho joven que está en lo alto de un monte agarrado a una cruz, y sin Cristo. Bueno, y el sacerdote les explicaba que era un símbolo de lo que estaban llamados a ser, otros Cristos. Así, años más tarde, uno de aquellos jóvenes, Juan García Atance, recordaba: la casa de calle Luchana 33, un entresuelo subiendo a la izquierda y franqueando la puerta un pasillo, y a su derecha una habitación, que entre otros muebles tenía un reclinatorio de madera y una cruz de palo en la pared. Era la primera vez que la veía sin crucifijo. Bueno, nosotros ya hemos oído muchas veces el sentido de esa cruz, ¿verdad? El sentido de esa cruz sin crucifijo. Pero bueno, que ya que lo hemos visto muchas veces, que realmente recordemos cuando hicimos la incorporación jurídica a la obra, tanto la temporal y la definitiva, ¿no? Pues junto a la cruz de madera. La cruz de madera. Queremos poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. No podemos dilatar el inicio de esas tareas hasta que dispongamos de todos los panes necesarios para dar de comer a esa muchedumbre. Tenemos que fiarnos como los apóstoles que van recibiendo trozos de pan y van repartiendo primero a los que tienen al lado, después a los siguientes, después a los siguientes, hasta llegar a toda la multitud. Y no podemos plantearnos metas pequeñas en la ayuda a los demás, aunque luego de hecho tengamos que proceder paso a paso hasta alcanzar las grandes. Por eso nos tenemos que proponer objetivos altos, generosos, metas grandes, confiando en la gracia de Dios, confiando en los medios, confiando en el Señor. Y los medios ya sabemos cuáles son. La oración y los sacramentos, no hay otros medios. Por eso
ese sentimiento de inquietud que nos impulsa a hacer más, a buscar a más, a llegar a más, lejos de contradecir la magnanimidad, da sentido a la esperanza, porque donde hay absoluta certeza, la esperanza no puede existir. Nosotros no vemos ahora mismo a Cristo resucitado. No podemos meter las manos en el costado ni los dedos en las llagas. Ya le veremos, ya le veremos. Nos queda la última venida de Cristo. Pero el Señor se nos da, y además se nos da en abundancia. Se nos da en abundancia porque está constantemente dándosenos en la Eucaristía. San Bernardo, en un sermón sobre el Adviento, y que se lee, lo leen los sacerdotes, en el oficio de lectura de una semana de Adviento, habla de las tres venidas de Cristo: la encarnación, la gracia y el juicio. Y dice: sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. Lo que decía antes al principio. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres cuando, como atestigo al mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta. Y en ella, solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en esta segunda en espíritu y poder, y en la última en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera Cristo fue nuestra redención, en la última aparecerá como nuestra vida, en esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. No te esperaba que te dijera eso, ¿verdad? Tú puedes decir, no, ese es nuestro trabajo y nuestro... No, es nuestro descanso y nuestro consuelo. Claro, la confianza en el Señor, la esperanza en el Señor. Vamos a pedirle a San José, que acompaña a María, camino de Belén, que nos sepamos apoyar también como en ella, y en esa mirada de la Virgen y esa alegría que desborda la Virgen para tener esa seguridad de que Dios está ahí con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.